para los colegas, para los Ujú. realtors que también trabajan en esto, porque yo creo que ante todo la ética, ante todo el respeto también por el cliente y por ustedes mismos, entender a quién sí le dicen que sí, a quién le dicen que no. Uno es menos gasto que cinco, ¿no? Y uno Ujú. piensa que es mejor ese trato o me va a ir mejor. Pero eso es el gasto, ¿no? El gasto te costó ahí a lo mejor $10 y conmigo te iba a costar 50. Pero el costo es el proceso y lo que no viste, que no pasó al final. Porque el que no sabe negociar por sí mismo, ¿cómo va a negociar por ti? Uno tenía que moverse de ahí, uno tenía que decirle, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es lo mejor para ti y te voy a dejar así como estás, porque si uno va de atrás con la necesidad de la plata, del dinero, estamos operando desde un punto de escasez y esa plata vuelve y se va así facilito. Correcto. O la transacción se vuelve difícil o empieza todo a ser una pesadilla completa. Entonces, a la hora, la verdad, la paz mental de uno no tiene precio. Y acá es cuando Correcto. se unen todos estos temas de el dinero, la espiritualidad, el desarrollo personal. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Yo soy Carolina, mi nombre es Carolina Gómez y me complace de tenerlos hoy aquí en este episodio súper especial que he creado para ustedes. Hoy tengo un súper invitado con nosotros, su nombre es Emanuel Ochoa. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y bueno, estoy ansioso de ver qué información le damos a la gente que va a ser muy útil. Excelente y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El día de Ujú. hoy estábamos pensando entre todos los temas que tenemos y había un tema muy importante y esto va a ser muy diferente a todos los otros episodios porque yo sé que les he traído todas las herramientas para el despertar espiritual, para el trabajo interno. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todas esas cosas y todavía nos sentimos como estancados y tenemos que vivir en esta tierra porque somos esa alma Ujú. viviendo una experiencia humana? Entonces, cuéntanos un poquito más sobre tú, Emanuel. Bueno, nosotros le Ujú. llamamos de cariño Manny, así que si me Sí. escuchan, llamarlo Manny, o no digan que no era Emanuel. Manny, quiero que nos cuentes un poquito más porque hoy vamos a hablar de negocios, hoy vamos a hablar de cómo podemos realmente como pasar esos obstáculos que muchas veces la mente y esas creencias limitantes nos ponen. Entonces, primero que nada, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente tenga un poquito más de contexto. Gracias, gracias por la introducción. Como dices, mi nombre es Emanuel. Yo acabo de cumplir hace 3 meses en diciembre a 25 años. Llevo en el negocio de ventas desde los 17. Cuando empecé en ventas, empecé haciendo ventas de entrenamiento personal, vendiendo ventas en LA Fitness a gente que cuando se inscribía quería comprar o le daban gratuitamente una sesión para entrenamiento. Ahí empecé yo puedes decir, mi trámite en los negocios porque aprendí a hacer ventas. Fui muy rápidamente escalando como asistente a luego manager, siendo el manager de un local grande en Yonkers, en Rich Hill, solamente teniendo 18 años. Y de ahí, bueno, aprendí que yo quería trabajar por mí mismo y fue justo durante el periodo del 2020, el COVID, cuando por las circunstancias que se dieron, que todo se cerró, aproveché ese tiempo para entrar al negocio de bienes raíces. Llevo ya desde casi 6 años haciendo en el negocio de bienes raíces, trabajando, como dicen, full time, tiempo completo. Y de hecho también hace como año y medio empecé un negocio con mi pareja de cuidar perros, que ella es algo que le fascina y yo como emprendedor le ayudé para empezar ese negocio. Entonces ese es otro negocio que llevamos. He estado muy, muy bien con eso y bueno, va creciendo mucho. Entonces eso es un resumen un poco rápido para mí. Y más me fascina también el crecimiento personal. Entonces, para mí estar aquí es un placer. Ay, qué bueno, me encanta. Gracias por todo eso. Bueno, para darles un poquito más de contexto a las personas, porque tenemos que entender que eso lo ven en todas partes del mundo. LA Fitness es un gimnasio, es una cadena de gimnasios acá en los Estados Unidos, pues que es grande. También estamos ubicados en Nueva York y en New Jersey. Bueno, Manny está en Nueva York, yo estoy en New Jersey. Ah, ok, entonces, cuando empezaste con, o sea, 17 años, eso es muy joven. Ujú. Entonces Correcto. uno se pone a pensar como pues uno que ya pues tiene ya más añitos, vamos a decirla ya porque ya ves parte Sí, uno sí. ya no quiere como ni mencionar eso.
nos detiene mucho como tantas creencias limitantes y tantas cosas. ¿Cómo pudiste como lograr, o sea, a 17 años decir, bueno, me voy a lanzar y voy a ir a trabajar al gimnasio y ya de ahí me suben de manager, Sí, correcto. Es una historia de un poco gerente? chistosa porque yo cuando estaba en la secundaria o en la high school, yo quería al principio ir a lo que es el colegio, la universidad, y yo quería hacer terapia física para ayudar a la gente en la rehabilitación, pero para mí ir a la universidad nunca fue algo que se me hizo que era para mí. Yo quería algo más como de emprendimiento. Y de hecho, como me gustaba mucho ir al gimnasio y todo lo que tenía que ver con la salud, yo quería nomás entrenar a personas, yo ni siquiera quería ir a ventas. Entonces yo saqué mi certificado para ser entrenador y cuando apliqué para ser entrenador, me citaron a hacer para una entrevista. El señor que me citó, aunque yo pensé que era para entrenar a personas, me puso más para vender entrenamiento. Y para los que no saben, en LA Fitness, cuando te inscribes a la membresía, normalmente un gimnasio te da como gratuitamente, deja que el entrenador te entrene gratis con el propósito de que ellos te vendan. Pero normalmente es el entrenador que hace como esa clase o ese entrenamiento. En LA Fitness tienen a un equipo que solamente se encarga en hacer esas ventas. Y cuando uno hace la venta, pasa el cliente a un entrenador y de ahí ellos se encargan del programa y del resto y uno sigue con solamente ventas. Entonces, yo ni siquiera tenía en mente que quería hacer ventas y las cosas se dieron así. Y cuando empecé, se me hizo natural el hacer ventas. Yo empecé a cerrar clientes solamente dándoles entrenamientos y aplicando lo que aprendía del manager y del gerente que estaba encargado. Lo que pasó que es muy curioso es de que a esa edad yo sí tenía muchos preconceptos, ¿no? De que cuando uno es joven, aunque uno puede aprender y uno puede saber más o menos qué hacer, siempre está esa incertidumbre de que, bueno, como soy joven, ¿quién me va a hacer caso, no? No me van a Y tomar en serio. exacto, Ujú. y ese fue un problema que me hizo a mí enfrentar en ese periodo porque yo teniendo 18 años, siendo el manager de entrenamiento, yo tenía que contratar a personas, yo tenía que supervisar a los entrenadores que tenían 30, 40, 50 años y yo nunca tenía nada de experiencia. De hecho, ni siquiera sé si los managers sabían que yo tenía 18 años cuando me dieron la promoción, porque yo creo que se basaron yo estaba vendiendo mucho y me dieron las promociones y querían pues un futuro de que yo iba a crecer en el gimnasio. Pero igual cuando los clientes se molestaban con un entrenador, que quiero hablar con el manager, y yo con 18 años pues me paraba enfrente y se quedaban como que tú y yo, ya, soy yo. pero fue una experiencia muy interesante porque me hizo reflejar mucho en ciertas inseguridades que yo tenía y esos preconceptos de que la edad es importante y que la experiencia es todo. Y fue muy interesante ese periodo para mí. Claro, o sea, uno se pone a pensar, sí, uno mismo va a un lugar y uno ve a la persona súper jovencita, uno es como que, bueno, pero chévere, Correcto. chévere porque todo esto nos ayuda. Y ahora entrándonos un poquito más en materia con el real estate, la compra y venta de casas y toda Ujú, esta carrera que has estado construyendo. Yo sé que, bueno, nosotros somos latinos, venimos con nuestras cositas. Yo sé que las personas de acá también tienen sus propias inseguridades, sus propios ujú. conceptos sobre la vida y sobre una casa. Pero, ¿qué tú dirías que es como eso primero que a una persona, o sea, a los latinos nos Ujú. detiene como para hacer ese primer paso de decir, ¿será que sí yo puedo comprar una casa? Yo creo que de mi experiencia y de lo que yo he visto en el negocio cuando trabajamos con latinos, es de que en la cultura de las generaciones pasadas hay una mentalidad de escasez. Mm, Y en esa mentalidad de escasez, cuando uno quiere comprar algo o quiere tomar un riesgo, se les dificulta mucho en confiar en sí mismos, en hacer algo, porque ya tienen esa mentalidad o ese preconcepto de que vienen como que el gringo me quiere bajar, entre comillas, ¿no? De que se quieren aprovechar de mí y esa como cultura de ser víctima por mm.
cierto racismo, cierta cultura que ha pasado en generaciones. Entonces no se animan a asesoramiento porque piensan que todos quieren sacarles dinero, que todos los van a estafar. Y cuando uno trabaja con personas que no son latinas o latinos, ellos tienen otro concepto con el riesgo. Ellos están más dispuestos a apostar por sí mismos, que hacen que por consecuencia ellos tengan mejores resultados y puedan comprar una, dos, tres, cuatro casas y dejarles algo a su familia. Eso es una de las cosas que yo he visto que son fundamentales. Sí, por ejemplo, y yo creo que en todo ese real estate, bueno, para los que no saben, yo también hago real estate, yo hago de todo, pero voy a contarlo como por mi propia experiencia. Ujú, Cuando viene a pasar en todas estas cosas, yo creo que es la falta de educación en el tema y ujú, lo que dijiste, esa mentalidad de escasez, esa no saber tomar el riesgo, decir, pues madre, si yo tomo el riesgo y entonces no, esto no es para mí. Por ejemplo, recientemente yo tengo una amiga que quiero mucho, es como si fuera mi hermana, ujú, y yo le venía diciendo a ella desde hace años, yo, póngase las pilas para que compre su casa, ponte las pilas. ¿Y ponte las pilas qué es? Porque realmente, ¿qué es en ese concepto? Entonces yo le dije, reciente le pasó algo en el apartamento donde está viviendo, se le inundó una parte y entonces ya está cansada, la persona que le está rentando es súper mala clase, le respondió súper grosero. Entonces llega esa herida de uno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y ahora qué ujú. voy a hacer? Tengo que buscar un apartamento, me tengo que mover, me tengo que incomodar. Entonces ya uno empieza a decir, ay, qué bueno tenerlo de uno, como para yo poder, Correcto. si se me inundó a mí, pues yo soy la que respondo y ya. Y le dije a ella, mira, ¿por qué no hacemos algo? Y estaba buscando apartamento para rentar. Y le dije, ¿por qué no hacemos algo? Mira, te voy a dar el contacto de un loan officer. ¿Como un prestamista? Sí, de un prestamista de los que hacen lo de las hipotecas, lo que Sí. hacen lo de los mortgage. Habla con esa persona, dile tu situación completa, sin miedo al éxito, o sea, lo bueno, lo Sí. malo, lo peor, no importa, dile cómo está tu crédito, dile cuánto estás reportando en los libros, dile todo y ya ahí tienes un norte, tienes ya una dirección. Ustedes no saben, ella me llamó feliz, dice, vamos a comprar apartamento. Y eso era, pues, o sea, yo me la imaginaba brincando, pues, porque era en el teléfono. Y era, sí, gracias, gracias, gracias por esta información. Y realmente no hice, pues solamente Ujú, la hice que se educara, o sea, la correcto. inicié con esa llamada y ahí voy, es que es tan importante, o sea, me dice, bueno, lo único que necesito es conseguir X cantidad de dinero y tal cosa y ya, pero eso es fácil para mí, eso yo lo hago, entonces ya eso te motiva, te pone un goal, te pone un objetivo y te pone una dirección. Y para las personas que nos estén escuchando, ¿a qué vamos con todo esto? Mira, por el momento lo que va del episodio, arriesgarse a tomar el paso, a tomar el primer paso, a tomar el segundo paso, sea que seas joven, sea que ya tengas una edad que creas que estás muy vieja o muy viejo, eso no. O sea, arriesguesen y tomen el paso. Igual de todas esas experiencias se aprenden. Número 2 o 3 o 4, infórmense, infórmense. Miren, yo les voy a dejar la información acá en la descripción de Money. Money es, ¿tú en qué estados estás trabajando? Nosotros estamos trabajando, bueno, en New York, en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut. Ok, tienen esa información. Hay algo que ustedes hacen, bueno, que nosotros hacemos, pero te estoy entrevistando a ti, Sí. que es súper chévere, que a mí me gusta mucho, que es el Buyer's Consultation. Y Ujú, eso yo vengo de otra brokerage, vengo de otra oficina y nunca vi eso. Y yo acá lo vine a aprender y ujú. me pareció algo súper interesante. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Como una consulta para el comprador, puede decir uno, que es la traducción. Y yo creo que es muy importante. Nosotros lo hacemos porque, bueno, muchos corredores de bienes raíces tratan el negocio como si fuera, como si trabajaran en un restaurante como meseros, ¿no? De que llega el cliente y quiero ver esta casa y, bueno, hacen la cita y abren la puerta y pues, es todo, ¿no? Pero parte de lo que uno también es profesional, ¿no? Y lo que hacemos cuando un cliente quiere comprar algo es sentarnos y tener una consulta para aclarar lo que es el proceso. No solamente el proceso de desde ir a buscar hasta cerrar la casa, que es importante saber, pero más el proceso mental y emocional que es comprar una casa. Y cuando hay un cliente que dice quiero comprar porque tengo que salirme de mi hogar, pues uno empieza a hacer preguntas del por qué, ¿no? El por qué quiere mudarse,
qué pasa si no uno no se muda, para entender la urgencia, entender si es algo más que es necesidad o es porque vi en la televisión que es un buen momento y solamente porque quieren impresionar a la familia o que el vecino va a comprar y que pues yo no me quiero quedar atrás, ¿no? Entender el motivo, porque nosotros entendiendo el motivo podemos planificar algo que sea más personalizado y también entender cómo es la familia, qué se necesita, si hay algo que es fundamental para el funcionamiento del hogar y cuáles son las cosas que se pueden reemplazar en el momento de buscar, que si no se encuentran, uno puede tener flexibilidad, ¿no? A veces hablo con clientes de que quieren ciertas cosas y también en el financiamiento y en el lugar que quieren, pues no se da la ecuación, ¿no? O sea, quiero esto enorme, estas casas, estas habitaciones, mi precio es barato y quiero en este lugar solamente, ¿no? Y bueno, hay que ser flexibles y ser realistas en las opciones. Y cuando uno no hace eso al principio, desde el primer momento que se piensa en querer comprar, pues va a haber mucha decepción durante el proceso, porque te enamoras de una casa y luego te llega la realidad de que no vas a poder porque te queda muy lejos de tu trabajo y pues nunca pensaste cómo ibas a transportarte ahí. Y eso es algo que hay que hacerlo desde el principio, ¿no? O vas en el proceso y hay muchas ofertas y no entiendes por qué no te aceptan la oferta. Entonces todo eso hay que aclararlo desde el principio para que en el momento que se encuentre la casa ideal y el momento que uno va en el proceso de compra, todo esté súper claro y no haya decepción porque las expectativas son realistas y están muy claras. Y eso ayuda a mucha gente a comprar cuando no cree que va a comprar o si no está preparado. A veces tenemos consultas donde preparamos al cliente para el próximo año porque no están ahorita preparados, pero uno tiene que ayudarles en ese proceso y eso es la importancia de la consulta. Tocaste puntos súper importantes porque todos, o sea, todo eso es súper importante en una transacción y es verdad, las expectativas de uno, o sea, yo les voy a contar, cuando yo iba a comprar mi casa, yo, o sea, yo quería, mejor dicho, la mansión del año y bueno, para lo que yo calificaba no era para una mansión, o sea, no todavía, pero estamos trabajando en eso, pero la verdad que sí, o sea, te bajan a tierra, a la realidad de decir, mira, como te digo, lo que pasa es que y también entender que lo que te puede dañar un día, o sea, lo que te puede dañar una Ujú. transacción. Ah, no, si no hay un laundry, si no hay una lavadora y una secadora, yo no me mudo. Ya uno entiende como agente, o sea, tener Correcto. las cuentas claras desde un principio. También llega a pasar, y una historia que me sé, una agente llega y dice, no, 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 vea, esta persona me pasa en el lead, esta persona es mi cliente de hace muchísimos años, Ujú. ese es tal cosa y tal otra, no hay que hacerle ninguna consulta de comprador, no hay que hacerle nada, no te preocupes, están aprobados por yo no sé cuántos miles, y fue un problema, que si se hubiera hecho esa consulta al principio, se hubiera ahorrado uno muchísimas cosas. Hasta llega un punto en que uno tiene que decir, no sabes que yo no puedo seguir trabajando más con ellos porque Sí. realmente no hubo donde ponernos como de acuerdo. Entonces, súper importante. Otra cosa que mencionaste ahí que me gustó y que lo quiero traer acá es trabajar con personas que tengan ética y que entiendan que acá no se viene como en un restaurante, igual no estoy diciendo que la gente en los restaurantes no tienen ética, sino que no se viene a hacer algo rápido a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere? Listo, pico y chao. No, acá Ya. se viene a decir qué es lo que necesitas, cómo te puedo ayudar y ser honestos. Yo encuentro muchos colegas allá afuera que vienen y les mienten a las personas sobre, vamos a decir, vendiendo. Van, no, Sí. yo te puedo vender la casa, $200,000 más, yo no sé cuántos miles dólares de más. Llega uno, baja el cliente a la realidad y le dice, mira, hicimos el análisis del mercado alrededor de tu casa, hicimos las comparaciones y esto en realidad es lo más realista que podemos hacer. No es que estemos siendo Ujú. negativos, no es que queramos sacar provecho. O sea, uno entre más le ponga más para arriba, pues más gana. Pero ¿qué ganamos nosotros con poner una casa que se va a quedar en el mercado sin Sí, sin hacer vender? nada. Es curioso que mencionas eso porque cuando nosotros hablamos con un cliente que quiere vender, a veces, como mencionas, hay muchos agentes que normalmente mienten al cliente por querer decirles lo que quieren escuchar, solamente por tener lo que es el listing, ¿no? Por tener el listado y ponerla en el mercado. Y eso viene más por el ego de la gente
que quiere tener como marketing su nombre en esa casa y decir que la está vendiendo, y no tanto por querer ayudar al cliente a de verdad vender. Y de verdad no solamente en vender por la comisión, sino que entiendan qué es lo que va a pasar en este periodo, cómo va a pasar y luego qué pasa después, porque al final es una relación que uno está alimentando. No solamente es gracias por contratarme y nos vemos, ¿no? O sea, es una relación. Entonces, cuando un cliente nos pregunta del valor de la casa, a veces clientes están de que quiero 800,000 y eso es lo que yo quiero porque es mi casa y es lo que quiero, ¿no? Y uno como profesional tiene la responsabilidad de saber decirle al cliente cómo funcionan las cosas. El mercado, el valor de una cosa depende de lo que las otras personas quieran pagar. Entonces yo siempre digo al cliente, el gobierno no va y dice tu casa vale 10, a ti 20, a ti 30 y en eso se vende. Todo es cuestión de cuánta demanda hay en el mercado. Entonces, si el mercado piensa que la casa vale 1,000,000, pues eso es lo que vale, porque es lo que la gente está dispuesto a pagar. Y nosotros como agentes, nuestro trabajo es de analizar el mercado para ver cuál es el mejor precio que podemos nosotros poner en el mercado para atraer la clientela, para que uno pueda tener esa ventaja en el negociamiento, que no solamente son el precio, pero también negociar lo que son los términos. Y a Mm, veces los términos es lo que uno necesita en el proceso. Por ejemplo, si yo tengo una oferta de 800, pero ellos quieren cerrar en 30 días, y luego tengo otra oferta que es 780, pero ellos están dispuestos a que cerremos en 4 meses y después de que cerremos, el cliente se quede 60 días después del cierre y eso le puede ayudar al cliente a tener más tranquilidad en comprar otra casa, en mudarse, en que los niños se suscriban a la nueva escuela. Esos 20,000 que uno puede decir que está dejando en la mesa a comparación con la otra oferta que son de 30 días, puede ser más valioso para uno porque uno va a tener esa paz mental y esa tranquilidad para poder uno tomar la mejor decisión para el futuro de uno, ¿no? Y eso es lo que cuando hablamos con el cliente, le explicamos lo que es el valor para uno, ¿no? A veces solamente como, igual como latinos, vemos que el dinero es todo, ¿no? Que quiero dinero y más y más y más, pero a veces hay cosas que no tienen valor y es esa tranquilidad de que puedo buscar algo tranquilo, no tengo que mudarme rápido a la primera casa que vea y eso vale más que $20,000, ¿no? Entonces es importante que uno como profesional sepa explicar al cliente y también que el cliente tenga la mente abierta en querer entender, ¿no? Porque a veces cuando hablan con uno, a veces tienen como esa pared que es como que yo contra ti, ¿no? Como que tengo que yo comprobarte a ti que yo sé. Y eso es más como defensa con ese ego, ¿no? Yo le digo al ujú. cliente, no estás aquí para impresionarme a mí, o sea, si al final del día es una entrevista de los dos, tú puedes decirme que no te gusta como nosotros hacemos el negocio y es respetable, y también uno a veces dice, no, prefiero no tomar o sea, venir a tu casa, o sea, no estamos alineados en nuestras metas y uno tiene que saber decir que no, ¿no? Entonces, eso es importante. Y eso es importante también para los colegas, para los Ujú, realtors que también trabajan en esto, porque yo creo que ante todo la ética, ante todo el respeto también por el cliente y por ustedes mismos, entender a quién sí le dicen que sí, a quién le dicen que no. Yo también hago otro tipo de negocio y en el otro tipo de negocio, que eran los seguros médicos, algo muy diferente, pero igual llegaba uno en un punto con el cliente de que uno tenía que moverse de ahí, uno tenía que decirle, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es lo mejor para ti y te voy a dejar así como estás, porque si uno va de atrás con la necesidad de la plata, del dinero, estamos ujú. operando desde un punto de escasez y esa plata vuelve y se va así facilito. Correcto, O la transacción se vuelve difícil o empieza todo a ser una pesadilla completa. Entonces, a la hora, la verdad, la paz mental de uno no tiene precio. Y acá es cuando se correcto, unen todos estos temas de el dinero, la espiritualidad, el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos queremos dinero, bueno, yo digo todos, bueno, yo sí lo quiero ujú, y tener una relación buena con el dinero, pero tener una buena relación con el dinero es también ser conscientes a que le digo que sí y a que le digo que no. Aunque uno diga, correcto. pues madre, esos $20,000 de pronto, pero entonces, ¿qué? ¿A dónde me voy a ir a vivir? Pues ahí eso es súper, ese ejemplo que me dice ahí es súper bueno Ujú, porque a veces uno no lo piensa así, o sea, es la negociación y entonces cuando ustedes contratan una agente de bienes raíces, ujú.
primero que nada, pues es tener como la ética, o sea, también ser expertos en la materia, personas que tengan un equipo también que los apoye, que tengan un líder que también esté ahí, que también esté pendiente y que también sepa cómo se están moviendo las cosas. Hagan sus averiguaciones, no traten de irse como por el primero que les esté dando más, porque todo el mundo, acá eso es lo que hay. Me acuerdo que una historia que me comentaban sobre coger un cliente que va a comprar una casa de cierto nivel, o sea, o sea, un valor alto, y Ok. al cliente le ofrecieron, un agente se le ofreció así, yo no te voy a cobrar absolutamente nada, pero es un agente que nunca ha vendido una casa, que no ha estado Ujú, nada, sino que es súper cercana a la familia y todo eso. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ahí me ahorro la comisión del agente, pero realmente unas por otras, porque si tú te pones a pensar de verdad, ¿qué te estás ahorrando? ujú. Porque si no lo pagas por acá, lo vas a pagar por otro lado. Entonces es como tener esa conciencia de número Sí, uno, podemos hacer todo lo que queramos y lo que nos propongamos, listo, ya correcto. superamos esa parte, listo, ya la Ujú, creencia limitante se fue, ya me ujú. arriesgué, ya hice la consulta o voy a vender la casa porque sí, porque quiero comprar algo más, pero ya el otro punto es asesorarnos por personas que realmente nos bajen a tierra. O sea, yo lo voy a Sí. llamar así porque es que No, es la verdad, es en tener la mente abierta de que cuando uno no tiene ese ego, ¿no? Que a veces mencionaste es como latino, a veces uno tiene esa mentalidad por la cultura de que uno viene aquí de otro país y piensa que pues todos vienen contra uno, ¿no? Entonces, algo que yo he notado es que parte de la educación, que es importante al principio, es de, en tu ejemplo de la comisión, ¿no? De que alguien lo hizo más barato, o es el, gratis. o gratis, es entender la diferencia entre un gasto y luego el costo de algo, ¿no? Ujú. Y todo va a relación al valor. Y cuando uno va a contratar a alguien, uno puede decir que va a vender la casa por 5%, ¿no? Y luego viene otro agente y dice, bueno, yo lo hago por uno. Entonces uno piensa, haciendo matemáticas, ¿no? Uno es menos gasto que 5, ¿no? Y uno Ujú, piensa que es mejor ese trato o me va a ir mejor. Pero eso es el gasto, ¿no? El gasto te costó ahí a lo mejor $10 y conmigo te iba a costar 50. Pero el costo es el proceso y lo que no viste es que no pasó al final, porque el que no sabe negociar por sí mismo, ¿cómo va a negociar por ti? ujú, Entonces, al final vendes la mm, casa por $100, entre comillas, como ejemplo, cuando uno pudo hacer un plan mejor para conseguir 160 o 120. Y al final, la ganancia hubiera sido más si uno hubiera gastado 50 que si uno hubiera nomás gastado uno y le costó a uno más al final. Entonces, es entender el valor de lo que uno va a recibir, también como con dinero en este ejemplo, pero también en el proceso, ¿no? Si uno va a decir que trabajar conmigo vas a gastar 50 y el proceso es súper tranquilo, siempre hay actualizaciones, nunca te estresas de nada, es un proceso como si fueras al supermercado y llegas a tu casa, ¿no? Y con el de que vas a gastar uno, es un proceso de dolor de cabeza, no te contesta, te llegan ofertas y luego las pierdes porque cuando uno negocia hicieron que el otro se enojara y ya no quiere comprar la casa. O sea, es un dolor de cabeza. Eso es un costo que uno no ve. Entonces es importante cuando uno va a tomar ciertas decisiones, entender o por lo menos tener la mente abierta para querer saber qué es lo que voy a recibir con mi tiempo, con el proceso, cuánto, sí, cuánto va a ser el gasto, pero cuál va a ser el resultado y cómo la persona que yo voy a contratar, sea nosotros, otra persona, se presenta a sí mismo. Porque, como usé el ejemplo, si yo no sé negociar por mí mismo, que es mi comisión, y a la primera que un cliente que no se dedica a negociar por tiempo completo me dice que quiere pagar menos y yo le digo que sí, que está bien, pues ¿cómo va a ser cuando otro agente que negocia con tiempo completo va a negociar con esa persona? Hay que saber negociar y pues ese es el primer instante que uno prueba sus habilidades cuando está siendo entrevistado. Entonces es muy importante. total, ahí diste súper buen punto. Y ahí es la negociación entre los dos también, es esa entrevista entre si somos, si resonamos y alineamos con lo que tú buscas y con lo que yo te puedo dar, porque también ahí viene Correcto. el valor de uno. Ujú. Exacto. Bueno, entonces sí, el caso es que es súper importante tener en cuenta con quién estamos trabajando y el desde dónde estamos haciendo las cosas cuando uno viene con
con la ética, con los morales y con toda la cosa, pues no todo el mundo está cortado con la misma tijerita y Ujú, el mundo todos somos diferentes, entonces es entender correcto, el desde dónde estamos haciendo las cosas, ya sea en cuestiones de trabajo, porque todo, o sea, es trabajo, es un intercambio de energías, dinero, correcto, obviamente, y también el desde dónde estoy recibiendo como los servicios que estoy contratando, porque sí, correcto. uno como hispano, a ver, yo no lo voy a decir, bueno, yo vengo de una familia que a mi mamá le encanta pedir descuento. A mí Sí, también, o sea, uno dice, para mí me da pena. Entonces ya uno viene, hey, pero ¿dónde está el descuento? O qué? O ajá. Entonces ya correcto. uno también viene y negocia, bueno, yo le doy la inspección entonces, pues mentiras, pero, o sea, de Sí, sí, todo se sí. ve, ¿sí o no? Sí, de todo. Y es esa, como hablábamos pues, de la cultura, ¿no? Y también no solamente son de los latinos, hay culturas en el Medio Oriente que también quieren negociar en todo. Ah, Y sí, sí, uno, sí. ¿verdad? Y uno como profesional, también es importante que uno entienda las culturas, ¿no? Porque Ujú. a veces, por más que uno sepa comunicarse con la gente y mostrar su valor, hay ciertas cosas que llevan generaciones que hay que uno trabajar con eso, ¿no? Entonces, pero hay diferentes formas de negociar, ¿no? Ya lo que he aprendido yo cuando uno negocia es de que si yo estoy negociando contigo, al final tú tienes que salir de este proceso de negociación contenta que tú recibiste lo que tú querías y la otra parte, en ese caso yo, o si estamos negociando por otro cliente, que también se sienta feliz, ¿no? No es un ganar y perder, no, la negociación no es yo te gané y tú perdiste y vámonos, ¿no? Mm. Es un yo gané con las cosas que yo necesitaba, que eran importantes para mí, y tú ganaste en las cosas que eran importantes para ti. Y a veces en la comunicación, haciendo las preguntas correctas como profesional, uno tiene que entender qué es importante para el otro y qué es importante para uno. O si yo estoy representando a un cliente, yo siempre les pregunto a mis clientes, ¿qué es lo más importante para ti? O sea, sabiendo a qué punto uno puede dejar la negociación, decir, no, estamos bien, porque si uno no sabe el límite, y no solamente en precio, ¿no? En términos, en lo que uno quiere del proceso, Ujú. al negociar con la otra persona, a veces yo puedo, sí, reducir el precio o cerrar más rápido en una casa, que es lo que el otro quiere, que es muy importante para ellos, pero para nosotros hay flexibilidad. Entonces, uno da algo que no es importante para uno tanto al otro y para el otro es muy importante, entonces el otro se va muy feliz. Y uno se va feliz porque lo que era importante para uno, que no era importante para el otro, pues igual uno sale feliz y ellos nos dejaron esa parte de la negociación. Entonces, a veces el preconcepto es de que todos queremos lo mismo, de que yo, Mm. de que yo quiero alto y tú bajo y yo alto. Y a veces no, eso es lo que se ve como superficialmente, pero tú quieres algo y es el por qué lo quieres, ¿no? Tú puedes decir que quieres un precio alto porque es lo que sabes, pero cuando hacemos muchas preguntas, me doy a entender que para ti es muy importante que tu hijo vaya a esta escuela al final del año y entonces sacar un precio más bajo, con más flexibilidad para que tu hijo tenga esa paz de despedirse de sus amigos, pero hay que saber preguntar, ¿no? Hay que saber por qué lo quieres, ¿no? O sea, si yo quiero algo que es importante para mí, ¿por qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿viene porque lo escuchaste que deberías de pedir o viene porque tú de verdad lo necesitas? ¿Viene porque te han contado? Y eso hay que saber sacarlo para que la gente hable y ellos mismos puedan entender. A veces yo hablo con clientes y me dicen que quieren algo y al final terminan como una terapia, ¿no? Que no, Ujú. de hecho, eso no es lo que uno quería, más bien sí queremos esto y no, gracias por las preguntas o la consulta, porque ahora entendemos de que no es importante para nosotros tener un basement que nosotros tanto queríamos, nomás queríamos tener un lugar para hacer fiesta. Entonces, como que, Mm. ok, eso era lo importante, no el basement que tanto pensaban, como ejemplo, ¿no? Eso es importante entender. Hemos llegado al final de esta primera parte, pero la conversación continúa. Gracias por estar aquí y por permitirme acompañarte en este espacio. Me encantaría saber qué te pareció este tema, así que déjame tu comentario y cuéntame si resonó contigo esta información o si te dejó alguna reflexión. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Y si aún no lo has hecho, dale like, me gusta, suscríbete y sígueme en todas las plataformas como Yo Soy Carol Luna para que sigamos creciendo juntos y juntas en este camino. Nos vemos en la siguiente parte.
Gracias.